a nuestro estudio acerca del libro de Proverbios y concretamente vamos a continuar con el tema que estamos llevando en las dos últimas semanas acerca de la buena vida, de cómo el primero que está interesado en que vivamos la vida buena es el Señor. Y Proverbios, juntamente con el resto de su palabra, pero el Proverbio nos enseña muchas claves acerca de que el primero que está interesado en que seamos felices es el Señor. El primero que está interesado en que estemos contentos es el Señor. El primero que está interesado en que tengamos una buena familia, un buen matrimonio, unos buenos hijos, una buena educación, un corazón limpio, es el Señor. Es el primero. Que seamos felices en el trabajo, que en nuestro vivir cada día, diario, realmente podamos experimentar la bendición de Dios, la alegría de Dios, el gozo de Dios, la sonrisa de Dios. Es verdad que, como todos sabemos, que hay en nuestra vida, como dice también Eclesiastés, hay tiempo para todo. Y hay tiempo de reír y tiempo de llorar. El problema es cuando el tiempo de llorar es más fuerte, es más grande en extensión, en tiempo, que el tiempo de reír, cuando debería ser al contrario. El tiempo de reír debería ser siempre más importante y tener más extensión en nuestra vida que el tiempo de llorar. Y hemos estado viendo en estas últimas semanas acerca de algunas cosas. Hemos visto que para vivir una buena vida tenemos que andar en los caminos de la sabiduría. Y también hemos visto que para vivir una buena vida hace falta tener paz interior y equilibrio también. Y también hemos visto que hace falta, como he dicho hace un momento, hace falta vivir con alegría. Y vimos algunos textos que nos hablan de esto. Y la semana pasada, si recordáis, usamos también una de las figuras que aparece en repetidas ocasiones en el libro de Proverbios. Es una repetida. En Proverbios hay varios temas que aparecen y ciertas palabras, temas y palabras que salen con cierta frecuencia. De hecho, hemos visto la cantidad de veces, y nos hemos quedado muy cortos, pero hemos visto algunas veces que aparece la palabra justo, lo que significa la persona justa. Hemos hablado también del necio, hemos hablado de la persona diligente, hemos hablado de la persona perezosa, etcétera, que son temas donde por su extensión es importante pararse porque se habla bastante de eso. Y cuando la Biblia habla bastante de un tema, siempre hay que prestar atención. Cuando habla poquito, pues imaginaros cuando se habla mucho de algunas cosas. Y hay ciertas palabras, ciertas figuras gramaticales que también se repiten en el libro de Proverbios. Una de ellas fue la que empezamos a ver la semana pasada, que fue la expresión manantial de vida. Y vimos en el capítulo 10, versículo 11, que la boca del justo, del hombre bueno, da vida a los demás. Vimos también en el capítulo 13, el versículo 14, que literalmente nos dice que es la enseñanza del sabio la que es un manantial de vida. Y si recordáis, nos fuimos a Eclesiastés, al capítulo 12, donde estuvimos hablando de cómo Salomón nos dice que las palabras de los sabios son como aguijones en las manos. Y estuvimos hablando dadas por un pastor, ¿no? Y estuvimos viendo también esa expresión y ese tiempo que Eclesiastés nos habla en el capítulo 12. Y hay otra expresión en el capítulo 16, versículo 22, que nos dice lo siguiente. Capítulo 16, versículo... antes vamos al capítulo 14. Vamos al capítulo 14 para no saltarnos. Capítulo 14, versículo 27. Capítulo 14, versículo 27. ¿Quién lo quiere leer? El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Este es un texto muy interesante. Fijaros que dice que el temor de Jehová es manantial de vida. El temor de Dios es manantial de vida, y una de las cosas que hace ese temor de Dios es apartarnos de los lazos de la muerte. Bienvenida a los dos. ¿Qué significa para ti esta expresión? ¿Qué significa para ti que el temor de Jehová es manantial de vida? ¿En qué sentido el temor de Dios puede ser manantial de vida, teniendo en cuenta lo que dice la segunda parte del versículo? Para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué te dice aquí este versículo?
que el temor de Dios causa de cumplir sus mandamientos, ¿no? Y eso nos trae vida. El temor, el apartarnos del mal, eso produce vida en abundancia en nosotros. El temor del mal produce vida. Nunca se puede decir eso suficientemente tan claro como lo ha dicho él, pero es así. El temor de Jehová produce vida. Y además produce mucha vida. Produce mucha vida. No produce algo que nos dé miedo o algo paranoico o algo que nos cause una depresión, porque el temor de Dios, no. El temor de Dios efectivamente da vida. De hecho nos dice Proverbios, lo vimos en su momento, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Una persona que realmente sea sabia es una persona que es temerosa de Dios. Una persona que no tenga temor de Dios podrá ser alguien con erudición, podrá ser alguien con conocimiento, podrá ser alguien que tiene 10.000 carreras, pero no tiene sabiduría, porque la sabiduría solamente la da el temor de Dios. Esa sabiduría espiritual de la que la mayoría de la gente no entiende y que desgraciadamente muchas veces incluso los propios no creyentes tampoco lo entendemos. Pero cuando vivimos en esa sabiduría hay vida, efectivamente. Esa es una de las cosas por las que nos está diciendo aquí en este versículo. Bienvenido, don Jesús. Fijaros que dice que el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Quiero recordar que hace varias semanas, no sé exactamente cuándo, creo que fue hablando del alcohol, cuando estuvimos hablando acerca de vino, quiero recordar que Fernando comentó que a él le habían ofrecido en ciertas ocasiones, no sé si tabaco o alguna, no recuerdo si fue tabaco o alguna cosa, y él o alcohol y tal, y él dijo que no. Fue cocaína. Eso, cocaína, pues, gracias. Cocaína. O sea, cocaína. Fíjate, se le podía. Alguien le ofreció cocaína, gracias, ahora recuerdo cocaína, y él dijo no. ¿Qué hubiera ocurrido? Esto es una ciencia ficción, pero ¿qué hubiese ocurrido si en aquel día, en un momento de debilidad, por no decir que no, para estar bien con los que se lo dijeron, simplemente para degustarlo y ya está? ¿Qué hubiese ocurrido si yo hubiese tomado cocaína? Y no solamente hubiese tomado cocaína una vez, sino que hubiese seguido con la cocaína. Pues posiblemente, por seguir ese ejercicio de ciencia ficción, posiblemente no estaría aquí. Estaría en otra manera, estaría en otro sitio, estaría, no sé cómo. Pero aquí no creo que estuviese. Porque la vida está compuesta de decisiones. Y las decisiones son diarias. Y además cada día tomamos cientos de decisiones. Algunas son conscientes, pero la mayoría ya las tomamos de forma mecánica. Tomamos la decisión de vestirnos, tomamos la decisión de subir bajas escaleras, tomamos la decisión de abrir la Biblia, tomamos la decisión de desayunar, tomamos la decisión de coger el teléfono y llamar a alguien que nos preocupa, tomamos la decisión de ir a trabajar. Cada día está llena de decisiones, cada día. La mayoría mecanizadas, la tenemos ya asumida, y otras que tenemos que pensar en lo que vamos a hacer y cuál es la respuesta que vamos a tener. Una de ellas es precisamente eso, es cuando alguien nos ofrece cocaína, decir no. Si hubiese dicho que sí, pues no sabemos lo que hubiese ocurrido, pero desde luego fijaros que dice el temor de Jehová es manantial de vida. ¿En qué sentido el temor de Jehová es manantial? En el sentido que está diciendo Francisco, pero hay otro sentido también, que es un sentido físico, que es un sentido de salud, que es un sentido de bienestar corporal y espiritual, que es para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Cuánta gente ha muerto en manos de la cocaína? ¿Cuánta gente ha muerto en manos del alcohol? ¿Cuánta gente ha muerto en manos de en vez de ir a 120 o a 110, van a 140, a 150 y se han estrellado? Con 120 la gente se estrella. ¿Cuánta gente ha muerto o ha enfermado, o su vida en un sentido están vivos pero están muertos por malas decisiones? Por malas decisiones. Esas decisiones le han llevado al pecado, y el pecado se ha cobrado su peaje. El pecado siempre se cobra su peaje, ¿eh? El pecado no pasa en el pecado y dice, tú estás pecando, pero te voy a cobrar. El pecado siempre cobra. Y la mayoría de las veces cobra con vidas destruidas, con reputaciones destruidas,
y con cosas que nunca podremos recuperar. Por eso, cuando una persona tiene temor de Dios, esa persona se apartará de los lazos de la muerte, se apartará de los malos consejos, se apartará de aquellos que te ofrecen pecado, se apartarán de las diversas drogas que hay, se apartarán de las cosas que pueden producir enfermedades, cosas malas. Se apartarán. ¿Y qué es lo que produce eso? Más vida. Más vida. Cuando tú te apartas de lo malo y no caes en lo malo, inevitablemente vas por un camino que es mejor. Que no significa que un día pases por un camino y se te caiga una maceta y te mate. Eso nadie lo sabe. Pero de manera general, la persona que tiene temor de Dios, el temor de Dios es un manantial, le da vida a esa persona. No al contrario, sino le da vida. ¿Por qué? Porque ayuda a no juntarse. Yo tuve una experiencia no es nada comparado con a mí nunca me han ofrecido cocaína. Me han podido ofrecer otras cosas, pero cocaína nunca me ha ofrecido. Pero sí, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba con mis amigotes, cuando tenía yo 12, 13 años, uno de mis amigos me dijo, fúmate un cigarro. Que además era la edad normal en aquella época para empezar un cigarro, no era un cigarro. Y estábamos 4 o 5, era de noche, y yo recuerdo que me ofrecieron el cigarro, y yo cogí el cigarro y hice así, y di una calada, y digo, esto está más malo, y tiré el cigarro, y nunca más en mi vida he fumado, o sea, nunca, y aquello no fue fumado, aquello fue, con otras cosas no, al menos si había amigos que me decían, tómate un cubata, y decía que sí, o tómate 2, también decía que sí, o tómate 3, y también decía que sí. Pero en el caso del tabaco, pues no, nunca me dio por ahí, a pesar que todos mis amigos fumaban, o la mayoría de ellos, por no decir todo, pero la mayoría de ellos fumaban. Por lo tanto, esta es una de las cosas que también nos ayuda a tener una vida buena, a tener temor de Dios, y a saber lo que tenemos que decir que no, que decir que sí, lo que tenemos que desechar o no para tener esa vida buena, porque el temor de Dios lo produce. En el capítulo 16, en el versículo 22, dice, capítulo 16, versículo 22, ¿quién lo quiere leer? Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Muy bien, fijaros que aquí hay otra vez otro contraste, como suele ser habitual en muchos versículos de Proverbios. Manantial de vida, otra vez, me encanta. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Ahora, la segunda parte dice, mas la erudición de los necios es necedad. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa estas dos partes del versículo? ¿Qué os parece? La sabiduría del necio, ¿no? El creerse más que los demás, ¿no? Erudición. Es que es una palabra... Es una palabra que tiene que ver con alguien erudito, con alguien con conocimiento. Alguien que tiene un conocimiento y se cree que ese conocimiento es la base de todo. Y que habla mucho. Tiene don de expresión, de lengua. No es don de lengua. Sí. Tiene facilidad para hablar. Sí. Pero el necio, por mucha facilidad que tenga para hablar, siempre dirá necedades. Eso es. Está claro. Mientras más hable, más necedades dirá. Es lo que pone aquí. Sí. De hecho, fue una de las cosas que vimos cuando estudiamos la vida, el necio en Proverbios, vimos eso precisamente. Es interesante que fijaros que aquí está diciendo, usando otra vez esta expresión tan bella, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Cuando tú ves a una persona que tiene un entendimiento espiritual, ¿sabéis? Yo creo que hoy en día, eso es una conversación que muchas veces mi mujer tiene. Mi mujer tiene una carga por eso muchas veces y lo expresa en sus oraciones, cuando hablamos en la iglesia.
Hoy en día creo que hace falta, usando una palabra de ella, una palabra bíblica, hace falta hombres y mujeres espirituales. Creo que estamos en un momento de la historia de la Iglesia en que no hay tanta espiritualidad como antes. Creo que hay hombres y mujeres que vienen a las iglesias, estamos en las iglesias, pero no vivimos una dimensión espiritual. A veces vivimos una dimensión más bien carnal, vivimos una dimensión más bien de derrota, y no disfrutamos de lo que veíamos antiguamente, a tantos hombres y mujeres que leían la palabra, que predicaban el evangelio, que iban por las calles, que oraban, que no se perdían los cultos, que ya podía estar lloviendo, iban a la iglesia, tú veías cómo oraban, las formas que hoy en día esa percepción, esa dimensión espiritual, aunque lo hay, gracias a Dios, y aquí hay hermanos, pero de manera general esa percepción, ese hombre, esa mujer espiritual, a veces no se ve con tanta claridad como se veía antes. Y una de las cosas que nos está diciendo aquí es que precisamente el manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Es decir, es el entendimiento espiritual. El entendimiento espiritual. Cuando una persona entiende y se mueve en el espíritu, la forma que tiene de entender, la percepción que tiene de entender, lo que puede entrar de profundidad en otras cosas no lo va a entrar la gente, en otros creyentes no lo va a entender. Yo soy de los que piensan, igual que pienso que en el tema de la espiritualidad, yo creo que hoy en día nos hace falta con mucha claridad el don del discernimiento, porque estamos permitiendo cualquier cosa, cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier doctrina, necesitamos discernir lo que leemos, las lecturas, lo que escuchamos en la televisión, lo que vemos en libros, lo que escuchamos por predicaciones que vemos en las redes sociales. Tenemos el don fabuloso, precioso del discernimiento. Una persona que sea espiritual, una persona que realmente vive esa vida buena que Dios da a través de su conocimiento, es una persona que es entendida. Nunca hay un texto, quiero recordar en Crónica, que a mí siempre me ha sorprendido mucho, que es que hay un momento en el que no recuerdo bien la tribu, había 200 personas de esa tribu que entendían los tiempos. Están las otras tribus, que las tribus tenían tantos y tantos y tal, y creo que era Isaacar, la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Y eran 200 personas nada más. Y después tuve la otra cosa y eran 2.000, 3.000 entendidos en guerra, entendidos en luchas, entendidos en esto, y 200 personas nada más entendidos en los tiempos. Que analizaban, veían, averiguaban, buscaban, oraban y discernían el tiempo en el que se vivía. Hoy necesitamos hombres y mujeres que disciernan los tiempos en el que vivimos y nos instruyan, nos enseñen, porque no todos tenemos esa capacidad de discernir, y todos tenemos esa capacidad para poder enseñar al pueblo de Dios. Cuando una persona es entendida en la palabra de Dios, entendida en el acercamiento a Dios, entendida en la espiritualidad delante de Dios, esa persona es un manantial de vida. Y como muy bien ha dicho Fernando, al contrario, una persona puede ser alguien muy erudito, conocer griego, hebreo, latino, conocer todas las lenguas, conocerse el Salmos entero de memoria, todo el libro de Salmos, conocer las diversas doctrinas que hay, y ser muy erudito, y sin embargo no aportar nada. No decir nada, es hablando, pero después tú ves en su forma de hablar y en lo que está diciendo que es un necio. La erudición, el conocimiento de los necios es necedad. Necio más necio igual a necio. Que no hay otra cosa. Es necedad.
Romanos, capítulo 2, versículo 22, nos dice una cosa muy interesante. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando tú vemos a personas que quieren o aparentan ser sabios y se despliegan como los pavos reales y empiezan a desplegar sus conocimientos y tal, y yo, y tal, y esto, y ya, pum, pues al final nadie los escucha, nadie les presta atención, porque ya están diciendo lo que son, con sus palabras y con sus maneras. Cuando una persona realmente conoce al Señor, es manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Y tendríamos que pedir al Señor, dame entendimiento. Tendríamos que decir al Señor, dame el tuyo, Señor, el tuyo. Dame entendimiento, dame discernimiento, el tuyo, Señor. Dame claridad de pensamiento, Señor. Dame discernimiento espiritual. Entonces, por lo tanto, una de las cosas que vemos también es esta, ¿no? Que el manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, porque va a entender más cosas que mucha gente a lo largo de su vida. Una cosita. Cuando dice el Señor, correrán ríos de agua viva, esos son manantiales de vida. Esos son manantiales de vida. Y sobre lo que has comentado antes de la espiritualidad, cuando Pedro y Juan van al templo a orar y se encuentran al cojo en la puerta de la hermosa y le pide una limosna y dice, ni oro ni plata tenemos. Hoy día las iglesias sí pueden decir que oro y plata tienen, pero lo que no pueden decir es lo que le dieron después. Levántate y anda en el nombre de Jesucristo. Eso sí que no lo puede decir la iglesia, porque no tiene la espiritualidad que tenía en aquel tiempo. Y eso es lo que falta hoy por hoy en la iglesia. En todas. Sí. En todas. Y eso es lo que usted refería aquí antes. Yo esto lo veo. ¿Has terminado? Sí, termina. Yo esto lo veo más sencillo. Porque, a ver, el necio es el que dice no hay Dios. Por tanto, será muy erudito en todas las materias que él pueda hacer. Pero él no cree en Dios, ni cree a Dios. Por tanto, todo lo que habla es necio, según dice esto. Sin embargo, el que tiene entendimiento, ¿por qué tiene entendimiento? Hay un versículo en Jeremías, dice, no se alaba el rico en su riqueza, sino en conocerme y entenderme, porque yo soy Jehová, yo soy Dios, que hago juicio, justicia y misericordia, porque estas cosas quiero. Entonces, el que entiende y cree a Dios, a su palabra, es porque lo ha conocido. O sea, tú no puedes entender lo que no conoces. Está claro, yo no puedo entender las maniobras que hacen para tirar un cohete a la luna, porque no conozco nada de ese entramado. ¿Qué me dice a mí este versículo? Que yo me tengo que preocupar de conocer a mi Dios. Mi Dios se reveló en la persona de Cristo ya como último, ¿verdad? Pero después esto, digo su palabra, para que lo conozcamos y lo entendamos. Y no seamos muchos, sino esto nos va a llevar a Cristo. Y Cristo nos va a llevar a su gloria. Ese es el propósito de Dios, llevarnos a su gloria. Así de sencillo me entiendo yo. Hay totalmente de acuerdo en que el necio es aquel que dice que Dios no existe. Pero, pregunto, ¿hay necios en las filas de Dios? ¿Hay necios? ¿Hay personas en la iglesia que son creyentes y pueden ser en un momento dado necios? En ese sentido de erudición. A mí este versículo también me lleva a pensar en Proverbios 1,
la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, puede ser también que dentro de la iglesia haya hermanos y hermanos que profesan tener mucha sabiduría, mucho conocimiento de Dios, pero sus hechos no lo demuestran. Tienen al Señor, porque yo no dudo que no sean hijos de Dios, pero sus hechos, sus formas de comportarse no muestran que son sabios, sino que se comportan como necios. Y hablando de ese versículo, es verdad que la persona entendida es porque está dirigida por el Espíritu Santo. Eso lo tengo yo bien claro en mi vida. Y cuando veo, por ejemplo, en televisión o escucho en radio estas personas tan prepotentes que se pavonean, que es verdad que se creen que son, bueno, incluso lo dicen, yo soy Dios, y eso lo he llevado a escuchar, yo soy Dios. Y se creen que son, digo, pero ¿qué son? Dios mío, si en un momento tú podías fulminar a esta persona con esa prepotencia que habla, ya puedan tener mucha carrera, ya puedan saber muchos idiomas, pero esa prepotencia, esa forma de expresarse, te das cuenta que son personas necias, personas varas, que como sigan así no conozcan al Señor, lo que les espera es un futuro de muerte eterna, con todo lo que saben, con todo lo que se pavolean, con todo lo que hablan y con todo. Y me quedo con eso del principio de la sabiduría, es el temor al Señor, el temor a Jehová. Creo que todos los que estamos aquí, que llevamos ya algunos añitos en el Señor, y todos llevamos ya algunos añitos, todos hemos conocido a personas que son necias porque son ateas, pero también hemos conocido a personas que son creyentes y también Son necios. son necias. Alguna vez que otra, digamos alguna vez que otra, Sí. Entonces, eso por varios, no vamos a entrar en la cuestión, pero son por varios motivos, evidentemente. Pero una de las cosas que de alguna forma tenemos que aprender nosotros para que no nos ocurra eso, precisamente es decir al Señor, ayúdame, Señor, a ser entendido en tu palabra. En tu palabra, en tu espíritu. Ayúdame a ser entendido en tu santa voluntad. Y no en la mía, ni en mi erudición, ni en mi conocimiento, ni en mi propia sabiduría, porque al fin y al cabo la sabiduría de uno es una sabiduría terrenal. Lo que tenemos que buscar, como dice Santiago, lo que tenemos que buscar es la sabiduría de lo alto. Amén. De lo alto, de lo alto. Y es interesante que ese texto de Santiago, cuando habla de una sabiduría animal, diabólica, terrenal, está hablando de iglesia, está hablando de personas que se estaban juntando. Y está diciendo que a veces en medio de la iglesia no encontrábamos una sabiduría espiritual de lo alto, encontrábamos una sabiduría terrenal, tristemente. Entonces, esto de alguna forma es un desafío a nuestras vidas, a nuestras conciencias, para decir, Señor, ayúdame a ser entendido en ti. En ti. Es interesante que la palabra de Dios nos dice claramente quién es nuestro manantial de vida. Mira lo que dice en el Salmo 36, versículo 8 y 9. Salmo 36, versículos 8 y 9. ¿Quién lo quiere leer? Serán completamente saciados de la grosura de su casa, y tú los abrevarás del torrente de tu delicia, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Muy bien, este es un texto precioso. Fijaros que aquí nos está hablando de saciedad. Está diciendo que seremos saciados de la grosura de tu casa, seremos saciados del torrente de tus delicias. Tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. Qué hermosura. Tenemos un manantial, Dios es nuestro manantial de vida que nos sacia en todos los sentidos, que nos sacia con su palabra, con su presencia, con su amor, serán completamente saciados. Tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En Juan, en el capítulo 4 de Juan, antes de Juan vamos a Isaías 58, perdonadme. Isaías 58.
Isaías 58, versículo 11. Isaías 58, versículo 11. ¿Quién lo tiene? Y quítate los calzados, quítate los zapatos, porque este versículo es un versículo, wow, estamos en Tierra Santa. Isaías 58, versículo 11. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Fíjate, Jehová te pastoreará siempre, no de vez en cuando, no algún día, siempre. En la sequía saciará tu alma. ¿Y cuántas veces hemos pasado nosotros por experiencia de estar seco? De estar seco, como la mojama. Estamos caminando con el Señor, pero estamos secos. Nos falta agua, nos falta alimento, nos falta algo. Estamos con el Señor y dice, Señor, sí, pero me falta algo. Hay tiempos de como que somos agua y hay tiempos como que somos tierra seca. Y en esos tiempos nos dice que en las sequías, antes hemos estado orando por lluvia, igual que la tierra llega un momento en que se seca, también nuestro corazón se puede secar, aunque seamos hijos de Dios, porque no pasamos tiempo con nuestro Señor, porque las cosas de este mundo nos van pudiendo, porque nos vamos olvidando de las cosas importantes, porque por cosas, decisiones pequeñitas que nos van apartando, y al final hay una sequía. Pero en ese tiempo nos dice, en la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos. ¿Os recordáis el texto de Ezequiel? Cuando el Señor, hay esa profecía donde los huesos cobran vida, los tendones se recuperan, los músculos se ponen a andar, esos huesos que estaban ahí, pues dará vigor a tus huesos y serás conocido como huerto de riego, y me encanta, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Este es nuestro Dios, el Dios que nos pastorea siempre, el Dios que sacia nuestra alma, el Dios que da vigor a nuestros huesos, el Dios que nos da, que es como un huerto de riego para nosotros, el Dios que es manantial de aguas para nuestras vidas. Y además esas aguas nunca faltan. Nunca faltan. Mirad lo que dice, ahora sí, en Juan, capítulo 4, versículo 14. Juan, capítulo 4, versículo 14. ¿Quién lo quiere leer? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Muy bien, ya sabéis que esto forma parte de la conversación con la mujer samaritana. La mujer samaritana dice, dame de beber. Y el Señor le dice, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. El agua que la mujer estaba pidiendo estaba allí en el pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá, y esto me encanta, esto es una promesa suya, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo no sé cuál es tu experiencia, algunas cosas sé, porque me lo habéis comentado. Pero cuando yo me convertí, cuando yo conocí al Señor, muchas veces he dicho que yo tenía una carga, y esa carga, que era como una pelota inmensa, el mismo día, el mismo momento, a los 20 segundos, al momento de confesar eso, de arrepentir de mi pecado y creer en eso, esa carga desapareció y nunca más la he vuelto a tener. Nunca más he vuelto a tener la carga del pecado. Aunque soy consciente de mi pecado, pero esa carga Cristo se la ha llevado y ha tirado mis pecados al mar y se ha olvidado de eso. Jesús ocupó mi lugar en la cruz para eso. Pues desde el momento en que yo conocí a Jesús, jamás, igual que esa carga desapareció, jamás he tenido otro tipo de sed. No he necesitado meterme para ver lo que son los budistas, no he necesitado meterme para ver lo que es el hinduismo, no he necesitado estudiar los testigos de Jehová para ver lo que yo puedo aprender de ellos, no he necesitado ver lo que los ateos enseñan por si en algún caso yo estoy engañado, no he necesitado ver otros libros, otras escrituras, otras leyendas, porque mi sed se ha colmado por completo.
no tengo ningún tipo de sed aparte de Jesús. De Él bebo todos los días. Y creo que esa es nuestra experiencia. Beber de Jesús todos los días. No beber de otros manantiales. No beber de otras cosas. No. Es que ¿para qué voy a beber si tengo el agua más cristalina? Y tengo el mejor agua. Y esta es una promesa suya. El que beba de mi agua nunca más tendrá sed. Y así es. Tendremos otras cosas, tendremos otras situaciones, tendremos otras cosas para averiguar en su palabra, para estudiar en su palabra, para deleitarnos. Pero la sed espiritual, de dónde vengo, a dónde voy, cómo, qué me espera después de la muerte, quién es Jesús, ya no hay eso, porque nos ha colmado, y nos sigue colmando cada día. No solamente nos ha dado de beber, sino que en su misericordia nos da de beber cada día. Cada día nos da de beber ese agua para que nunca tengamos sed. Y en el texto, lo que ha dicho Fernando antes, mirad lo que dice en Juan, en el capítulo 7, versículo 37 al 39, que él dijo antes. Juan 7, versículo 37 al 39. ¿Quién lo quiere leer? Esto dijo el Espíritu. Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El 38 y el 39 también. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá río de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Muy bien, fijaros, otra vez, el agua. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Otra vez. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas estancadas. No, eso no dice. De su interior correrán ríos de agua viva. De agua viva. Os voy a leer un pequeño comentario de este pasaje, en este comentario. Comentario de William Barclay, y dice, hablando de este texto, dice: una ceremonia especial está íntimamente relacionada con este pasaje y con las palabras de Jesús. Seguramente la tendría en mente cuando habló, y es posible que hasta sirvió de escenario natural a sus palabras. Todos los días de la fiesta, no olvidemos que estamos ahora en la fiesta de los tabernáculos. En este contexto, esta que hemos leído el texto es la fiesta de los tabernáculos. Dice: todos los días de la fiesta venía al templo la gente con sus ramas de palmera y de sauce, y formaba con ellas una especie de pasillo que daba la vuelta al altar mayor. Al mismo tiempo, un sacerdote llevaba una vasija de oro de 1,5 litros al estanque de Siloé y la llenaba de agua. Luego volvía y entraba por la puerta del agua mientras la gente recitaba Isaías 12:3. Sacad con gozo aguas de las fuentes de la salvación. El sacerdote cogía las aguas del estanque de Siloé y volvía otra vez al templo con la jarra dorada de oro de 1,5 litros de agua, y la gente por las calles estaban diciendo este texto. Imaginaos la escena. Sacad con gozo aguas de las fuentes de la salvación, recitando Isaías 12:3. El agua se subía al altar del templo y se derramaba como un sacrificio, como una libación al Señor. Mientras tanto, el coro de los levitas, con acompañamiento de flautas, cantaban el jalel, es decir, los salmos 113 al 118 que se cantaban en las fiestas. Cuando llegaban a las palabras alabar al Señor porque Él es bueno, Salmo 118:1, y también a las palabras oh Señor, sálvanos ahora, Salmo 118, versículo 25, y por último, a las palabras finales, alabar al Señor porque Él es bueno, Salmo 118, versículo 29, los que participaban en el culto gritaban y mecían las ramas hacia el altar. Toda aquella ceremonia dramática
era una acción de gracias por el don de Dios del agua, y una oración por la lluvia, y un recuerdo de cuando salió agua de la roca cuando el pueblo estaba en el desierto. El último día de la fiesta, esta ceremonia era especialmente impresionante, porque daban 7 vueltas al altar en memoria de la marcha de 7 vueltas alrededor de las murallas de Jericó que cayeron en Israel, y Israel conquistó la ciudad. En ese contexto, y tal vez en ese mismo momento, resonó la voz de Jesús: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Es como si Jesús dijera: estáis dando gracias y gloria a Dios por el agua que calma la sed de vuestro cuerpo. Venid a mí y satisfaré la sed de vuestra alma. Estaba usando aquel momento dramático para trasladar el pensamiento de la gente a la sed de Dios y de las cosas eternas. Me encanta, porque si nos situamos en ese contexto, y nos situamos en esa fiesta del tabernáculo, y nos situamos con el sacerdote que va y coge el agua del estanque de Siloé y vuelve con la comitiva, y la gente en la calle con las palmeras, y cuando se decían estos versículos, la gente gritaba y movían: ¡aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! Y decían estos versículos, y la gente con su sauce y con sus ramas. Tenía que ser algo tremendo. Tenía que ser algo en las calles con una alegría tremenda en ese tiempo. Y después, como dice, es en ese momento cuando estaban recitando el Jalel, cuando se caía, se tiraba el agua en sacrificio, en libación al Señor, en ese último día de la fiesta, después de dar 7 vueltas recordando las murallas de Jericó, Jesús dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. ¡Wow! El que tenga sed, y de su interior correrán ríos de agua viva. Me parece impresionante. Me parece impresionante. Cómo Jesús usa eso para mencionar lo que es el agua de vida, el manantial de vida. La cuestión, hermanos y hermanas, es Jesús, sigue siendo Jesús nuestro manantial de vida. Esa es la cuestión. Porque, ¿sabéis? Yo no he estado nunca, ojalá un día pudiera estar, no he estado nunca, pero todo lo que... ¿Alguno de ustedes ha estado en el Mar Muerto? No. En el Mar Muerto se pesca mucho. Sobre todo como moría cuando... En el Mar Muerto no hay ni un solo pez. Ni un solo pez. No hay vida. Como literalmente es un mar muerto. No hay vida. Pero hay agua. Sin embargo, no hay vida en su interior. A veces, hermanos, podemos decir: Señor, estoy caminando contigo, llevo 10 años, 5 años, 20 años, te conozco, para mí fuiste en su momento, fuiste lo más importante, pero han pasado los años, Señor, y esta sed que yo tenía ya no la tengo tanto. Y este sentimiento de que tú eras mi manantial de vida ya no lo tengo tanto. Ya estoy como más seco, Señor. Por eso creo que es pertinente que pensemos y reflexionamos a esta pregunta: ¿sigue siendo Jesús nuestras aguas vivas? ¿Sigue siendo Jesús nuestro manantial de vida? ¿Sigue siendo Jesús el que nos da, el que en la sequía de nuestra alma nos da ese vigor y ese agua? ¿Sigue siendo Jesús nuestra vida, este agua abundante o no? Y cada uno tenemos que responder. Cada uno tenemos que responder. ¿En qué situación? ¿Soy como el Mar Muerto? ¿Soy como el Mar Muerto? ¿Tengo agua pero no doy ningún fruto, ni doy nada, ni nada de nada? ¿Me he acostumbrado? ¿O soy realmente como un manantial de vida? Y cada día busco al Señor, al manantial de vida, a Él. Cada día lo busco para que de mi interior corran ríos de agua viva. Cada uno que se mire su vida. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que queráis aportar? Lo que acabas de decir no es nuevo, porque ya en Apocalipsis habla de los que perdieron el primer amor.
cosa, digamos que ahora por estos tiempos, desde el principio, del principio. tristemente. Por eso, cada generación, y si me apuráis, no solamente cada generación, cada cierto tiempo de nuestra vida tenemos que parar y reflexionar y meditar en las sendas antiguas. Meditar en las sendas antiguas y decir en qué momento estoy yo. Porque no solamente es que ya es un avance andar cada día con el Señor, gloria a Dios porque andamos cada día con el Señor, sino ya no solamente es andar con Él, sino cómo estoy andando con Él. Cómo estoy andando con Él. Y eso nos debe ayudar a ponernos delante de Él, delante de nuestra propia conciencia. Dice, Señor, ¿cómo es mi relación contigo? ¿Sigue tú siendo ese agua abundante, ese torrente? ¿O no, Señor? ¿Te deseo tanto como antes? ¿O no, Señor? Yo creo que cuando uno conoce al Señor, que es el primer amor, y el Señor cambia tu vida, tú tienes un interés en ti mismo, en cambiar a ti, tú estás agradecido porque Dios te lo da todo, te cambia tu forma de pensar, tú tienes otras inquietudes, tú sientes el poder de Dios incluso, pero a medida que vas conociendo cada vez más a Dios, por lo menos ese es mi caso, cada vez que voy conociendo más al Señor, ya no pienso yo tanto en mí, sino lo que soy capaz de dar a los demás y lo que el Señor exige de mí. Entonces eso es muchas veces lo que entristece el espíritu que Dios ha puesto en mi vida. Y si yo soy capaz de llegar a esas personas, a esas almas, y ya no es lo mismo, el primer amor, es que muchas veces decimos, es que el primer amor, yo recuerdo cuando yo conocí al Señor, que yo me levantaba por la mañana, entonces yo estaba en un centro, allí donde yo conocí al Señor y para mí fue súper especial. Y yo me iba apartado a la oscuridad de noche, de madrugada, lloraba y yo me sentía como el hombre más feliz del mundo. Y veía como Dios estaba actuando en mí. Después fueron siguiendo los años y ese espíritu seguía en mí. Pero a medida que va pasando el tiempo y a medida que voy conociendo más al Señor y voy conociendo cada vez más lo que el Señor quiere de mi vida, no es que mire tanto por mí. Entonces, muchas veces me entristezco cuando peco, cuando miento, cuando grito, cuando me enfado con alguien sin razón. Todo eso a mí me lleva, eso es el espíritu se entristece y yo me entristezco. Y muchas veces llego a pensar que no soy capaz de llegar a lo que Dios quiere de mi vida. Y en ese momento incluso se busca más a Dios. Y es lo que yo creo, no es que te apartes ni tú creas ni hagas, no necesariamente tú tienes por qué apartarte del Señor, porque en ese momento tú te sientas mal por cosas que haces. La lucha del cristiano. ¿Hay muchas qué? La lucha del cristiano. Yo creo que la vida es como las chapas planitas. Donde hay Una onda siempre. Y así es la vida continuamente. Vamos para arriba, bajamos, subimos otra vez. O sea, tarifa plana en la vida difícilmente hay. Y siempre hacia arriba tampoco. Más bien hay siempre hacia abajo. Pero vamos, lo más habitual es... Porque Dios nos tiene que probar para que nosotros veamos la fe que tenemos en Él. Digo yo. Las pruebas que tenemos, las dificultades que pasamos, es Dios trabajando en nosotros. Es que Dios es una sabiduría tan grande que nos llevaremos una eternidad conociéndolo y nunca lo llegaremos a conocer de todo. Tendremos esa eternidad. Tendremos. Sí, yo la creo. Tendremos esa eternidad para conocerlo. Qué precioso es estar hablando del Señor, ¿verdad? No nos cansamos.
¿Alguien más? Y si no, pues terminamos. ¿Alguien más? Bueno, familia, pues ya sabemos, vamos a terminar, ahora cuando lleguemos a casa, veremos algo.